noches, buenos días y buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, mi queridísimo Juanjo? Bien, pues Bienvenido. aquí ordenando ideas de algo un poco complejo que vamos a platicar, creo, en un ratito, pero Así es. muy interesante y apasionante. Y pues aquí, empezando el año, Así es, ahora, empezando este 2025, enero de 2025. Para los que nos estén escuchando y para los que nos van a escuchar en un futuro, que sepan cuándo se grabó este podcast. Estamos en los primeros días de este 2025 y pues de enero, mi cumpleaños, pre sí, tu sí, abrazo, muchas preabrazo gracias. de precumpleaños. Así que los que estén viendo el podcast más adelante, ahí me mandan felicitaciones, adelantadas, atrasadas o como sea. Que te den de regalo muchas vistas. Bueno, Ojalá, y yo soy Juanjo Bustos, Juanjo amigo, Bustos. compañero, servidor, un humilde, vividor de la vida, y gustador de la música, que ha invertido muchos años de su vida, ya bastantes, en esto de la música, ¿no? En especial, pues eso, esa vieja guardia de los chavorrucos. Ok, No diría en este caso de lo que vamos a hablar, ¿no? Pero bueno, lo que yo pueda aportar con mi experiencia, mucha o poca, ya se verá, ¿no? Aquí listos para este, cotorrear. así es. El tema de hoy es un tema que desde hace mucho tiempo tú y yo lo hemos platicado y que yo tengo muchas ganas de que se los platiques aquí a la gente que nos va a escuchar, esperemos. Que es una banda muy específica que no es banda y que a mi parecer eres de las personas que más que conozco que más saben de esa banda. Eh, Steely Dan, bandototota que no es bandototota. Pero llamémosle bandonón. Vamos a llamarle Este, bandototota. híjole, es harta responsabilidad eso de decir que es el que más sé, ¿no? Pero bueno, como bien especificaste, que tú conoces, Sí, que yo sé que tú que conozcas a alguien, pues ya de entrada conocer a alguien que le guste mínimamente Steely Dan sin ser tan clavado, pues está harto difícil, ¿no? Y de hecho, diríamos, tuvimos charlas de heavy metal y mostré cosas entonces, ¿qué tendría que hacer una escucha del heavy metal oyendo a una banda o a un proyecto como Steely Dan? ¿No? Eso sería porque no tiene absolutamente nada que ver. ujú, Entra este rollo de Steely Dan en un tipo de música que yo lo definiría que pues, es ambiguo no hablar de fino, armónico, como delicado. Pero yo diría, le llamaría una música fina, y con fino me refiero a la finura de arreglos, finura de exactitudes de exquisito, tempo y le de podemos sonidos decir. exquisito, exactamente, ¿no? Como que te das cuenta de algo bien trabajado y bien cuidado. Ok, Y obviamente nada estridente, y que en algunos casos, en un oído, digamos, demasiado convencional y no muestra demasiado interés, le puede sonar algo así como muy de hueva, ¿no? Cursi, meloso, quizá, o no sé si le parezca a uno complicado. Entonces, yo diría que es un grupo que aparenta que es fácil, pero no es tan fácil entrarle a Steely Dan, así creo es. yo. Entonces, ¿cómo fui a dar ahí? Bueno, rápidamente digo que seguramente estas generaciones ya no ubican a una persona llamada Martín Hernández, que a lo mejor tú sí lo recuerdas, Sí, al cómo no. locutor de radio. Él fue muy influyente, ¿no? En una época aquí en México, en la música y en toda la orientación de lo que era lo trendy en aquel Así es. tiempo. Y en especial su voz tan especial. El caso es de que él empezó en WFM, pero se ausentó, se dejó de saber de él y luego apareció una estación de radio llamada Radioactivo, Buenísima. y revivieron a Martín Hernández. Ahí fue como su regreso. Y él tenía un programa en vivo que hacía en las tarde-noche, como de 2 o 3 horas, Así es. donde ponía lo que a él se le daba la gana y echaba sus choros de sus gustos musicales y todo. Y entonces ahí empecé a descubrir que su gusto me gustaba, ¿no? Lo que proponía.
Sí, de muy buen gusto, la Y verdad. su tótem sagrado era Steely Dan. Ok. Entonces, en algún momento, yo lo escuchaba saliendo de mi trabajo a mi casa, en el auto, iba oyendo ese programa, y pues Ujú. ahí me clavaba 2, 3 horas en el tráfico y oyéndolo. Entonces, ponía muy seguido a Steely Dan. La primera canción que escuché de ellos se llama A19, o no Ok, me acuerdo si fue A19 o una que se llama Babylon Sisters. ok. Y eso me latió muchísimo, me di cuenta que Martín Hernández estaba clavadísimo con ellos y echaba poesías alrededor de ellos, o sea, era una cosa que los adoraba. Y de ahí me compré este disco, que no sé si esto va a salir en video, pero para los que lo oigan y no vean, bueno, aquí estoy mostrando el disco que en este caso es lo típico que haces cuando no conoces a alguien y quieres saber más, pero te da miedo por dónde le entro. Entonces Ujú. salió en ese momento uno que era de éxitos, digamos. Ok, Gold se llama. ok. Entonces, muy recomendable, por cierto. Está en muy buena selección. Y él ponía mucho una canción que se llama Here at the Western World. Lo recordé ahorita que lo estoy viendo. Ok. El caso es de que me llamó mucho la atención y me di cuenta luego de eso. Ya después, cuando empiezas a entrar a la discografía, pues te das cuenta de que el, el grupo pues no era como grupo porque de repente solo veías, digamos, expuestos a 2 personas. Y finalmente, para no hacer largo el cuento, pues ya indagué y resultase ser uno que empezó como una banda con 5 miembros, entre los cuales estaban estos 2 individuos de nombre para la gloria, Walter Becker y Donald Fagan, que se Así es. conocieron de muy chavillos en Nueva York, son neoyorquinos, y empezaron a hacer música de muy chavillos, y de ahí los invita a un productor a hacer como compositores, yo creo, en una disquera como para otros grupos o vocalistas o qué sé yo. Y entonces, como que dicen, no, es que estos componen medio elaborado, como que no, ¿verdad? ¿Por qué no mejor hacen una banda? Ok. Y este cuate les propone y les pone como que ahí a los individuos y digamos que de alguna manera medio fortuita, rara, se hace la banda y se graba el primer disco. Entonces, de ahí, ahorita ya más rápido te digo el nombre de ese primer disco. Can't Ok. Buy a Thrill, en el año 1972. Y fíjate que la pegaron. De hecho, hay una rola de ellos que se sigue escuchando de ese primer disco que se llama Ujú. Do It Again, que no Ok. sé si ubicas tú. Tiene incluso un ritmo medio tropicaloso, pero medio jazzoso. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí, sí, sí. Ah, mira, no sabía que era estilidad. Ah, Do it again. ajá. Sí, ¿cómo no? Esa canción, Do It Again, pues pegó, y otra que se llama Reeling in the Years. Y hay incluso videos de como en vivo, en Top of the Pops, uno de esos programas famosos de antaño, de la banda tocando esa rola. Pero Ujú, según entiendo, Donald Fagan, que era el de los teclados, el del piano, ujú. era como el vocalista, no sé si él era el que grabó, pero usaban al vocalista en vivo, no sé bien cómo era la onda, pero creo que él tenía como stage fright, una cosa así, ¿no? Le daba como pánico escénico, era medio tímido, y entonces yo creo que por eso usaban al vocalista. El caso es que al paso de los siguientes eventos, el siguiente disco, ya el siguiente año, Countdown to Ecstasy, que se llama, Ujú. hasta llegar al Pretzel Logic, que es ya el año 74, y fueron sacando año tras año, empiezan como la desbandada de esa banda original. Ok. No sé exactamente si los fueron echando o se fueron echando o qué, Ujú. pero una cosa muy interesante y que es lo que ya empieza a marcar el sello de este grupo, que podríamos definir, no sé explicarlo, pero es como una especie de pop jazz blues. Medio country también de repente, ¿no? Y O lo que sea, sí, decías ahorita, de repente hasta. básicamente son como muy jazzy, pero tiene mucho blusero también. Y en Sí, sus inicios hasta cosa rockerona, ¿no? sí, sí, sí. Y una amalgama interesante, pero con un sonido ya muy peculiar y muy marcado, ¿no? Ujú.
vocalistas, con metales, vaya, una banda grande normalmente. Aunque Ujú. empezó como una banda de 5, semi-rockera, jazzera, fusion, digamos, Ajá. se fue yendo ya más hacia eso conforme fueron avanzando los discos. Y algo importante que sí vi dicho por ellos, perdón, No, no. es que no les gustaba mucho a ellos tocar en vivo. O sea, la idea de ellos era como que eso era como perder el tiempo porque era más importante estar en el estudio Wow. haciendo música, no tocando a lo mismo cada noche. A ellos les parecía, yo creo, como un gorro, como que ellos decían, no, yo quiero hacer música, ¿no? Y los demás creo que querían rolarla en vivo, o sea, era una vida normal de banda, ¿no? Ujú. Entonces creo que eso y probablemente también las mismas habilidades musicales de los otros se fueron yendo, se fueron hasta que se quedó este proyecto, ¿no? De Steely Dan, como de Walter Becker y Donald Fagen, Ujú. y músicos seleccionados. Invitados. De ahí, en Katy Light, que se llama el siguiente disco del 75, es donde creo ya empiezan en Royal Scam, que es el que sigue, y la considerada obra maestra, disco del año 1977, Ajax, se dice Ajá, se escribe Ajá con J, no como Ajá, el grupo ochentero. Exacto. Como eh, ajá en español, casi, casi. Ajá, ¿No? Ajá. pero bueno, Sí, en porque de hecho creo que inglés o no lleva un sé en qué, acento. sí tiene como un acento raro ahí, En la Ajax, segunda A. Ajá, es muy ajá. raro. Sí. Pero bueno, Sí. yo he visto que en inglés se refieren a él como Aja. Ella, sí. Y y es donde ya, yo creo que ahí ya queda súper consolidado el sonido. Y bueno, destacan mucho estos arreglos. Ya de ahí es donde empiezas a notar mucha diferencia con lo primero que hacían, precisamente porque entonces ya el concepto es ya, digamos, esta rola necesita específicamente un tipo de solo de guitarra muy yacero, entonces necesito un guitarrista yacero, entonces vamos a buscar a fulano. Y esta rola necesita unas congas, pero que sean como medio africanonas, entonces ya era como hacer rolas y al pensar en los arreglos, pensar los músicos que probablemente podrían dar al clavo de lo que querían. Y ahí es donde empieza una desfiladera de músicos, porque, por lo que entiendo, para grabar ya un disco en el cual es El Gaucho, a lo mejor de los más famosos del año 80, en el que hay hasta un mini documental, vi muy padre, bueno, en un canal de YouTube alguien se avienta una muy padre acerca de el huevo que fue grabar ese disco y todo lo que costó trabajo en cuestiones tanto tecnológicas por cosas que, según él decía, 5 años después se hubieran podido hacer muy fácil. En ese año 1980 no, lo cual incluye algo que no entendí muy bien, que era hasta incluso que alguien inventara, le dieron un billete para que desarrollara una caja rítmica Ok. que pudiera servir de ayuda, porque ahí el asunto es que son muy clavados con el clic, con el Sí, tempo. sí, sí. Eso es Entonces, algo que quería comentar después. Ajá. hacían cosas como que grababan a un mismo baterista con 5 bandas diferentes Ujú. para que la tocara o sea, que en una de esas tomas a lo mejor salía el punto exacto y correcto que digo, ándale, así quiero que sea, ¿no? Es más o menos así entendía yo. Ujú. El caso es de que eso, pues pobres de los músicos o no, aunque vi que uno de ellos decía que al final pagaban muy bien, porque yo digo, ¿de dónde salía tanta lana para tanto músico? Para ir a estar 10 horas y que a la mera hora de todos ni salga lo que Y grabaste. músicos o sea, aquí ya estamos hablando de una época donde el músico de sesión ya era una profesión. Por algún documental que vi alguna vez de Wrecking Crew, que habla de músicos de sesión, entre ellos Carol Kay, una bajista muy conocida de los años 70, donde había músicos de sesión que eran contratados por disqueras cuando las disqueras apenas estaban creciendo, algo más parecido a lo que ahorita sería una disquera independiente,
y ganaban muy bien, o sea, estos músicos de sesión ganaban muy bien. Y de hecho en ese documental me parece que mencionan a Steely Dan y decían eso, si Steely Dan te llamaba, o sea, si eh, los dos integrantes que acabas de mencionar te llamaban para audicionar, es que tú ya te podías considerar un gran músico de sesión. Y si se quedaba tu grabación, era así la graduación para uno, ¿no? Era como los mejores honores casi casi, ¿no? De que podías recibir como músico de sesión. A lo que voy con esto es que en esa época un músico de sesión era era muy caro contratar. Y pues por lo que estás contando, estos no nada más contrataban uno, contrataban varios y por ahí lo que me has contado y lo que sé es que no necesariamente que te contrataran, me imagino que de todas formas te pagaban, pero no Te necesariamente se pagaban tus quedaba horas, tu ¿no? toma. O Ajá. sea, obviamente los músicos de sesión cobran por hora, Sí. entonces tú decías, ¿qué onda? Te necesito tal día, 10 horas, y te las pago y ya. Y no necesariamente se Este, quedaba, ¿no? O sea, no, y ahí es, no esquiva, pero ahora, es evidente que con todas esas dificultades y todo, fíjate que hasta entre todo ese desmoche que armaban, entendí, porque la mayoría de estos documentalillos los vi en inglés, entendí que no les gustaba, porque obviamente estamos hablando que todo se grababa en cintas de 2 pulgadas y bla, bla, no les gustaba como sacar copias, mantenían solo un original, porque según ellos no querían que ya ves que en cada copia pierde una generación, ¿no? Se pierde algo de calidad de sonido, ¿no? ujú, Cuando no era digital el mundo. exacto. Entonces, cada copia que hacías perdía. Entonces, ellos no querían perder nada. Y entonces comentan una anécdota que incluso la canción favorita, creo que para el disco Gaucho, el que te digo que fue todo un rollo grabar, Ujú, era una canción que se llama Second Arrangement. Y resulta que a la mera hora no salió en el disco porque cuando iban a hacer, no sé qué iban a hacer en el estudio, que un asistente pensó que era grabación, no playback, porque no sé qué iban a escuchar. Y ujú. entonces el bruto borró la rola que ya estaba hecha, ¿no? El Ok. second arrangement. Y entonces pues ya no hubo manera y se perdió, ¿no? Pero hasta el eso de no tener respaldos de lo que hacías, Ujú, y al grado de que por ahí vi también una anécdota en la que decían que a veces podía, que de no me acuerdo qué canción, de una canción específica, él tuvo que hacer como 150 mezclas para que la oyeran a ver cuál. eso es que A ese fíjate. grado, o sea, Ajá. una cosa obsesiva muy cañona, Sí. en la que incluso uno de los bateristas, creo que el de Ella, un negrito ya grande, Ujú, comenta que él sabía que se tardaban 10 horas y que podían ser 100 tomas de vuelta tras vuelta tras vuelta lo mismo, y que él trataba de convencerlos, o sea, que les decía, órale, o sea, pagan, quieren 10 horas, yo toco, la quieren 100 veces, la hago, pero que les decía, yo nomás les digo que esto va a salir a la mera hora entre la 1 a la 3. Dice, porque es el momento en el que todo el mundo, pero eso de estamos hablando de las tomas para grabar, pero ya se habían echado 4 horas de ensayo de la rola, ¿no? Entonces ya súper ensayada, a la hora de hacer las tomas podían ser hasta 60, 70, 100, wow. pero que él les decía, a la mera van a acabar tomando una de las 3 primeras, o las 4 primeras. ¿Por qué? Porque ya estamos todos al tiro, ¿no? Pues ya ahí estás en el top. Ya después ya empiezas a dudar, ya empiezas a pum, 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 y bueno, Y ya no lo empiezas a dudo. tocar por Y controles, para sí. resumir, recuerdo otro guitarrista en el documental de Ella, que te digo que por ahí tengo, este, él decía que lo que ellos buscaban era el ensayo, y el ensayo y el ensayo al grado de hacerlo perfecto, según Ujú, vamos a decirlo así, desde su y que concepto. cuando Ajá. fuera perfecto, entonces relajarse y soltarse y que sonara natural.
pero Wow, perfecto. pero O perfecto. sea, suena un poco ambiguo eso o raro, pero como que lo entiendo, que yo lo llamaría como automatiza la perfección, que te salga ya de manera mega natural Natural, ajá, a pero base perfecto. de duro y dale, ¿no? Ujú, ujú. Pero luego relajarte, no estar con eso, o sea, simplemente volverte como maquinita y luego humanizarte. Y entonces es muy notorio en su música. Creo que toda esta cosa de anécdotas y de grandes rolas, por ejemplo, no recuerdo el nombre de Rick Beato se llama alguien que tiene un canal en Ah, YouTube. cómo no, Ricardo. Él entrevista a un guitarrista de jazz muy famoso, se llama Larry Carlton, a lo mejor lo Ujú, conoces, que hace un solo, él toca en dos solos en rolas de Steely Dan, y uno de ellos es una canción que se llama Kid Charmelaine, algo así, que me parece que es en el disco de Royal Scam del 76, no estoy seguro, ujú. que hoy le considera el mejor solo de la historia ever, así, de cualquier género, de lo que me gustes y mandes. Rick Beato. Sí, Rick Beato ahí Él considera lo que es. entrevista y le pregunta, porque de hecho con él vi que él entrevista a distintos músicos Sí, sí. preguntándole anécdotas de sus grabaciones con Steely Dan, porque Ujú. es como un mito, es toda esta Sí, historia sí, de sí, grabar con sí, Steely sí, Dan sí, sí. y su forma de trabajo. Aparte, unos tipos muy irónicos, con un humor a los que se les gusta esto de las letras, pues sus letras eran muy sardónicas, con mucha ironía, mucha jiribilla, hablando pero con cierta intelectualidad, como con cosas así medio Medio doble ocultillas, sentido, por ajá, pero decirlo como así. ocultas, hay que tener cierta cultura para entender, pero también como mucho de droga y prostitutas y tranzas pillos en el juego, jugadores. Sí, O sí, sea, sí, no, no, eran no, o sea, realmente podría parecer que es un grupo que canta canciones como de amor, pero pues no, para nada. Entonces, todo eso hace muy interesante escuchar para alguien que quiera escuchar algo, vamos a decirlo, como decías tú, exquisito, fino, bien hecho, con eh, acercamientos a la perfección en grabación y en ejecución, ¿no? De en producción, en mezcla, todos los aspectos, ¿no? Las composiciones, los así es, arreglos, así es. este, todo muy, muy bien cuidado y que por resultado, pues, tienes, por supuesto, escuchar muy buena música muy disfrutable al oído en términos, conjuntando todo esto que te digo, ¿no? Las rolas más la parte de producción, Ujú, así es. y de los músicos y de las ejecuciones, porque también alguien destacaba que normalmente para lo que más buscaban músicos eran para solos, ¿no? Que si el solo de la trompetita, que si el solo del saxofón, que si el solo del teclado, que si el de la guitarrita. Entonces, todo está en su lugar, ¿no? Un grupo en donde todo está en su lugar, exquisito, Ujú. pues que recomiendo mucho. Entonces, y finalmente ya ahora es tan fácil no regarla como en mis tiempos que de repente te alocabas, ibas, comprabas el disco y resultaba que era una porquería y ya gasté la lana, ahora ya me fregué, ¿no? Ahora, Ujú. sin gastar mucho o nada, lo puedes buscar en cualquier plataformilla, Y si música, no, exacto, y si no te encuentras gusta, le das adelante y rápidamente le ya, puedes dar ¿no? una Sí, checada, entonces sí, ojalá sí, sí, chequen. sí. Y ese solo de Keith Charmelaine o A19 o Babylon Sisters, como decía, o Do It Again, como ese es un clásico. Ujú, Ricky, Don't Lose That Number, otra canción muy padre, esa la pasaba mucho también en radio. Si yo sí me recuerdo en la prepa, te estoy hablando yo en los años 70, finales de los 70, ujú, haber escuchado cosas de Steely Dan. O sea, cuando lo oí con Martín Hernández, que es cuando ya me clavé, ujú. este, ya fue como deslumbrante para mí,
en aquella época de la prepa, cuando los pasaban que estaban en boga, pues ya no me lo oía, ya está chido y ya como que me valía gorro, no me clavé tanto. Estaba más chavo, yo estaba más metido en la música disco, pero conocía la de Do It Again, conocía la de Ricky Don't Lose That Number. De hecho, me gustaba esa canción, que es de su segundo disco, si no recuerdo mal, y la pasaban mucho en radio, Radio Hits, me acuerdo. Y decía, eso está padre, y ya, ¿no? Ujú. Fue hasta esto que te estoy diciendo, que ya estoy hablando, yo creo, de los años 90, Sí, más con o Juan menos. Fernández, que ya me Sí. clavo en una época en la que además, hay que decir, Steely Dan hizo Gaucho, el disco más complicado según esto de hacer, en 1980, y de ahí se separaron, ya no hicieron nada. De hecho, Walter Becker, que ya murió, Mm, hizo solo un disco solista, creo. ok. Y Donald Fagan, dos. De Donald Fagan sí recuerdo por MTV que pasaban un video de él, pero no Ujú, sabía que él era de Steely Dan, por ejemplo. ujú, ujú. Ahí en ese momento no sabía nada hasta Martín Hernández ya en los 90. Pero toda esa época resulta que fueron 20 años. A lo mejor sí se juntaron para tocar, porque tengo un disco en vivo de ellos, que es de por el 97 o algo así, que es este, Ujú. y pero no sacaron disco hasta el año 2000. O sea, se aventaron 20 años. Y en el 2000 sacaron esta cosa hermosa que se llama Two Against Nature, Sí, que entonces fue una discazazazo. súper sorpresa, el súper regreso, y se llevó como 4 o 5 Grammys, y de hecho ganó al mejor álbum del año. Un discazo, en donde ya también la cuestión, obviamente ya con la tecnología como Ujú, estaba, la ujú. grabación es, wow, es increíble, impresionante. Muy Sí, buena, y su último disco, que se llama, ¿qué? Everything Everything Must. Must Go. Este es su último disco, y se acabó el asunto, y agregar nada más que tuve el placer, coincidencia hasta eso, de que el último festival de Coachella al que fui, que fue hace como 8 años, no me acuerdo, que me toca ver Steely Dan, que estaba en ese momento teniendo como ya sabes, los chavitos estaban como descubriéndolos, ¿no? Porque había puro Hostilidad, sí. chavito y ellos ya grandes, Ajá. y la aprendieron cañón, cañón. Y bueno, por fin, verlos también fue muy emocionante. De verdad la pasé además muy, muy bien. Qué Le padre, agradezco la vida. Y qué bueno, padre. más o menos por ahí fue el recorrido stilidanesco. Muy buena banda, gracias por el recorrido. ¿Te parece que vamos cerrando este capítulo y para la gente que nos escucha les contamos, les vamos dando el adelanto de que vamos a hacer otro capítulo donde vamos a hablar específicamente de un disco, Ella, que me parece que, bueno, yo te contaba hace rato que tuve la oportunidad de tomar ahí una, este, una clase de armonía en una escuela muy conocida en Berkeley. En la pandemia estuvieron dando clases online y pude tomar una clase y hablaban mucho de ese disco y me parece que ese disco, por lo que entendí en esa clase, es como tiene todo hacia un nivel de excelencia, la producción, la composición, la armonía, los solos, etc. Al menos así lo dejaban ver en esa masterclass que tomé del Departamento de Armonía de Berkeley. Este, y nada, pues sí me gustaría como poder tocar un poco más a fondo un disco. Yo propongo el Eia. Me parece que es un gran disco, pero bueno, eso será en otro capítulo. Y si me permiten dar mis conclusiones, sobre todo para los jóvenes, aquí me parece que hay varias cosas que yo les recomiendo que si los van a escuchar los discos de Steely Dan, que creo que podrían aprovechar. Una es que se den cuenta del tiempo, el clic, ¿no? Algo que tú mencionabas ya, el clic, que hoy es lo más normal trabajar en clic, encima del clic, pero en esa época no era normal, no era común trabajar con el clic, porque era muy difícil en realidad que todos los músicos tuvieran un mismo clic.
un mismo metrónomo, por decirlo así. Y bueno, eso es algo que es muy conocido de los discos de Steely Dan, que son inamovibles prácticamente del metrónomo. Eh, que actualmente tú puedes tener por medio de SBTs o de loops grabaciones de una batería impresionante y que la puedes mover y que la puedes modificar y que lo puedes hacer todo prácticamente en una computadora, ¿no? Básicamente se me figura que ellos al estar trayendo tanto músico era como estar agarrando SBTs y loops, pero reales, ¿no? Estar lo que hoy haría un productor con su Digital Audio Workstation, por no decir marcas, para que no nos bajen el video. Este, lo que hoy hace un productor de estar agarrando loops o SBTs, ¿no? Está todo en tu computadora. Antes no. Antes tenías que contratar a músicos, músicos que te salía carísimo y que además, bueno, organizarte, o sea, eso era una producción musical de antaño impresionante. Hoy tenemos muchas ventajas y me parece que no, o sea, no quiero llegar en la antigüedad las cosas eran mejor, sino un poco para que chequen lo difícil que era hacer un disco y lo fácil que puede ser Es ahora poder un poco producir un como disco. aprender a valorar De cierta esa forma, forma de trabajo o incluso el cuestionarse cómo, primero como saber ubicarse en la época, con qué contabas, con qué no contabas, exacto. y luego darte cuenta de, pues cómo le habrán hecho para esto, para el otro, ¿no? Lo que Muchas cosas contabas se de se lo que editaban en borraron, ¿no? cinta, por ejemplo, muchas veces aventaban el tiro de editar en cinta, que yo no sé cómo hacían, o sea, en términos de no darle en la torre a un beat, yo entendí que hasta estos en beats editaban en cinta. Sí. De hecho, si tú Incluso creo que, no sé si entendí mal, pero creo que ponían a otros músicos a hacer la grabación oyendo el puro clic sin oír la batería. A lo mejor otros instrumentos sí, pero sin batería, con el clic. sí, Porque entonces decían, es que una cosa es el clic, a la mera hora se pueden ir por la bataca que no necesariamente está teniendo cierto enganche exacto con el clic o lo tiene de cierta manera, pero el músico por fuera el clic lo puede tomar de otra forma, qué sé yo. Entonces creo que hacían esa serie de elementos, ¿no? sí, sí, sí. No, además, por ejemplo, lo que decías ahorita, editar o el mixing, si ustedes ven en los programas para grabar, los Digital Audio Workstation, el icono siempre va a ser una tijera. ¿Por qué? Porque en esta época, literal, la cinta magnética la cortabas. Así editabas, cortabas la cinta y la Y pegabas la literal pegabas. con Yurex, Como en así, el cine antes como en también, el cine se antes. editaba Entonces, haciendo el corte. y lo que contabas del asistente este que dijo, bueno, pues esta toma, ¿no? Hoy le das manzanita Z y Sí, o regresas a sea, la toma anterior y él echó ya. a borrar, creo, y luego después le quedó un pedazo y le sobró un pedazo que dijo, ¿qué hay, Chihuahua? ¿Qué había aquí? Y entonces se dieron cuenta y dijeron, ups. Entonces, Sí, la verdad es pero que bueno, es yo una no vi que hubiera época. habido como que se acabó el mundo porque pasó eso, pero te digo, a mí sí, algo muy interesante es eso de, a veces, tan lo difícil que es conseguir a los músicos que quieras para lo que tú vas a hacer. Estos se daban el lujo de decir, pues sí, este es el mejor, pero no me dio lo que yo quería, ¿no? Vámonos para el Sí, no otro. O sea, necesariamente. Exacto. ¿qué onda con estos cuates? Eso es lo que me parece interesante y por eso deben de escuchar al grupo, porque evidentemente también habla de alguienes que sabían perfectamente lo que querían, lo que buscaban, de alguna Sí. manera. O no lo sabían, vete a saber. Yo creo que sí, pero a lo mejor tener una exigencia demasiado alta o qué sé yo, ¿no? Y que los dos además, o sea, era una dupla en la que realmente estaba compartido el asunto, muy, muy, muy compartido. Ujú. Y los dos se entendían muy bien y estaban de acuerdo siempre.
Ellos sabían muy bien lo que ellos querían. lo que ellos querían. Entonces, escuchen, por favor, un poco de la música de gente que perfectamente sabía lo que quería. Sí, por ahí también les recomiendo otras bandas que sé que es más o menos lo mismo. Jamiroquai, que el cantante es en realidad el que compone, no me acuerdo ahorita de su nombre, pero es un poco lo mismo, o sea, él también en realidad, Ah, él también Yamiro, es él y una serie de músicos que y una va, serie de creo músicos, que sí, sí, de ¿verdad? hecho es muy No, conocido que sus fíjate que tres no me he clavado en la bajistas. historia de él y me gusta, de hecho, Jamiroquai. Un día si Este, quieres hacemos pero un fíjate programa que de hay una Jamiroquai. canción de Steely Dan que resultó ser demandado por Keith Jarrett, ¿no? Hay ¿Mm? un Sí, músico sí, de un Keith músico Jarrett, de jazz, Keith Jarrett. porque resulta que, creo que es del disco Gaucho, la canción, no recuerdo el nombre, pues, yo escuché y compararon las dos y era prácticamente lo mismo. Y Wow, entonces Donald Fagen aceptó que él era fan de Keith Jarrett y que este, lo había escuchado y que inconscientemente cuando compuso esa rola se le vino a lo mejor a la mente esa canción de Keith Jarrett que le gustaba y sin querer, queriendo, le había salido como un homenaje. Pero a la mera hora creo que sí demandó Keith Jarrett y creo que el arreglo fue nada más que incluyeron el nombre de Keith Jarrett en la rola de Steely Dan wow, como coautor como para coautor que recibiera parte de las regalías. y ya. Entonces, pues no conozco nada de Keith Jarrett, pero si ellos eran fans de Keith Jarrett, pues habrás que escuchar a Keith Jarrett también, Keith ¿no? Jarrett es impresionante. Por ahí No, yo ahí hay, sí desconozco. Pero al ahorita, menos sé bueno, que hay una rola de él que Steely Dan le fusiló. él se lo fusiló. Y Para suenan que vean que el igualitos. fusil no nada más es de No, de actual hecho, el y sonido de la rola de Keith Jarrett dije, órale, pues sí suena a Steely Dan, ¿no? O sea, ¿qué onda? Muy, muy loco ese asunto. Y sí, otra, nada más que ahí se me olvidó, será para el siguiente capítulo, pero lo digo aquí rápido. Sí hay una inspiración de ellos en cuanto, no en la música, sino en la parte de producción. O ajá, sea, sí había un ingeniero de grabación ujú. que ellos admiraban y querían lograr el tipo de sonido de este ingeniero Creo que ya sé a que dónde vas. grabó a muchos jazzistas Ah, de los grandes del jazz. ajá, Él los grabó. ¿cómo se Luego te llama? digo el nombre en la Ah, siguiente, ok, ya te ok, paso bien ok. el dato, pero ellos trataban fue como la inspiración de ellos a nivel, vamos a decir, producción y técnica. Ah, ok, ok. Cosa que yo nunca había oído, que alguien dijera, es que también quiero que mis discos sean como los de tal ingeniero, que suenen como las de tal. O sea, una inspiración como a nivel técnico se me hace muy curioso también para músicos, ¿no? Sí, sí, sí. En la década de los Entonces, bueno, 70 rules, ¿eh? Pasaba muy seguido esto. Digo, ahí está el Dark Side of the Moon. Tú mencionabas la música disco que en alguna época pues era considerada ya hasta como hasta malhechona, pero en realidad si, se, si te pones a oír bien la música disco es impresionante, claro, tiene y unos definir, y que arreglos se sepa impresionantes. definir exactamente cuál es la música disco, porque hay mucha cosa que era post-disco, por ejemplo, el High Energy y Ujú, todo esto, y lo mencionan todavía como música disco, ahora que estuvo Polymarch en El Ángel, decían, ajá, sí, ay, sí. sí, la disco, y estás oyendo a Sylvester de fondo, que es High Energy, que no era disco, No era disco. parecía. Obviamente estaba Exacto. como basado, pero ya empieza en un rollo como medio tecnológico ahí a entrar, ¿no? Ya más el sintetizador y eso. Y la música disco como que era muy de violines, reales, más Exacto. orquestado, Más ¿no? muy orquestado, En ¿no? fin, Y ya a en lo mejor vivo. sería bueno echar una platicada de música disco. Sí, Porque sí. también le sé porque en cierta época fui DJ en los 80 y tocaba en fiestas y mezclaba, pues, cuando estaba la música disco en su apogeo, entonces, y el high energy, entonces más o menos le sé. Pero Hay que bueno, hacer. Ahí tenemos otro material continuará. para la siguiente temporada. Pues muchas gracias, gracias por las felicitaciones, por el abrazo. Feliz cumpleaños. Que Muchísimas tengas muchas gracias. vistas, muchos apoyos y muchos abrazos y Ojalá, felicitaciones. y ojalá los que están en
Ah, sí, bueno, es nada más bueno, además tú me hiciste un favor de obsequiármela, pero para perder, yo lo sé, pero pues es para echarles un apoyo No, moral. no, esperemos que Todo bien con ellos. les toca difícil, pero bueno, Dale, pues, ahí esperemos veremos cómo les va. que les vaya bien. Muchas gracias a todos los que nos estén escuchando y esperen pronto la segunda parte de este programa dedicado a Steely Dan, una de las bandas más, yo la menciono así, más exquisitas que se pueden encontrar por ahí. Por ahí conozco otras dos que son muy parecidas. Ya mencioné a Jamiroquai y a Simply Red, que por ahí también a ver si un día hacemos un capítulo para Simply Red, que es algo muy parecido también. Mm, Pero bueno, en este caso el programa está dedicado a esta super bandota Estilidad. Muchas gracias, mi queridísimo Juanjo Bustos, por al contrario, esta. a tus órdenes, a las órdenes de todos. Saludos a todos. Que tengan una excelente mañana, tarde o Mañana, noche, tarde y noche. en el momento que lo Chaito. vean. Cuídense.